En este audio vamos a compartir con todos ustedes del libro escrito por la docente y escritora Deli Llarena, Garré, 3 nombres para mi pueblo, un artículo que está dedicado a los gauchos, pero también vamos a compartir un poema escrito por Román Vicente. Dice en la presentación de este poema lo siguiente, que ha sido impreso en otros libros y leído en varios aniversarios. Quiero que quede incorporado en esta obra. Su autor, Román Vicente Vicente. Creo que se sentiría feliz de saber que estos versos escritos por él hace más de 60 años se encuentran ahora entre las páginas que reúnen muchos recuerdos de ese pueblo que él vivió y que hoy está cumpliendo su centenario. Amor por Garré. A nuestro querido pueblo Garré, con cariño le dedico estas líneas donde explico lo que por él he sentido. Yo en este pueblo he nacido y en él tendré que morir, porque no pienso salir de este pueblo tan querido. He visto muchas ciudades que ofrecen gran atractivo, pero no me dan motivo para olvidarte, Garré. Por eso aquí me quedé todo el tiempo que he vivido. Yo sé que no es importante y que no tiene belleza, pero tengo la certeza que ha de salir adelante, porque este pueblo es constante y luchador sin pereza. Román Vicente. Y ahora cuando uno se introduce en el libro de Deli Llarena, en esta grabación que estamos haciendo radios desde casa, grabando desde el patio de la casa y cuidando con el distanciamiento social preventivo, como se debe cuidar en esta época, y sintiendo los voces también y los ruidos de la naturaleza, voy a compartirles, quizás en el lugar ideal, aquí, con el canto de las aves, como muchas veces el gaucho los escuchó, lo que significó el gaucho, según lo relata el libro Garré de Deli Llarena. Y en él escribió sobre el gaucho lo siguiente: si nos remontamos a los albores de la patria, desde el inicio mismo de su existencia, cuando Buenos Aires no era más que un pueblo grande, la periferia, los sectores alejados del centro urbano, ya señalaban la frontera con la tierra desconocida. En esos lugares, con límites precisos y alejados de un rancherío primogenio, sus habitantes eran los que no podían o no querían ocupar un lugar fijo en la sociedad. Había trabajadores rurales que desarrollaban temporalmente tareas agrícolas, indios, esclavos, convictos, ilegales, desertores del ejército, muchos considerados vagos por carecer de actividad específica y de una residencia fija. Era una zona compleja y diversificada. Es precisamente ahí donde aparece ese ícono emblemático en nuestro país, el gaucho. Su figura comienza a definirse en la región del Río de la Plata en aquellos años, cuando la única riqueza de estos lugares era el acopio de cuero y cebo para comercializar. Fue el gaucho una parcial transformación del descendiente de español que se adoptó a estas tierras, el mismo que arrastró por años una relación compleja con el poder. Diego Marín Negrón, gobernador de estos territorios a fines del siglo XVII, escribió al rey de España en una referencia hacia el gaucho: es una costumbre abominable esa de estar tomando agua muy caliente en un recipiente con yerba. A los hombres los hace holgazanes y pierden tiempo en su trabajo por este vicio tan repugnante. En una oportunidad el Cabildo catalogó al gaucho como persona sin Dios, sin rey y sin ley, vagos y mal entretenidos. Ese mismo poder fue el que aplicó a nuestros gauchos la ley de la leva, la que exigía el papel de conchavo, la papeleta, ordenando a los peones portar este documento firmado por el patrón. Dicho papel tenía una validez de 2 meses y quien no lo renovaba era considerado un vagabundo y sería perseguido. El arquetipo de nuestra nacionalidad debió sufrir la persecución del poder establecido. En común,
El estado de los estancieros trataron de sojuzgarlo, no así los estancieros gauchos, quienes vivían a la par de ellos y los protegían como lo hizo el brigadier Juan Manuel de Rosas. Así fue como se lo encontró cabalgando en la llanura, sobre el tierno tapiz de gramínea, consideradas tierras sin ningún provecho y con la soledad de fondo. De carácter transmutante, con un sentido irrenunciable de la libertad, buscando refugios ante el chaparrón imprevisto o sombra para el caballo dentro de algún monte chañar o algarrobo negro. Cuando caía el sol, la noche se hacía cargo, aderezado en su vestimenta y en su lenguaje, sin un paisaje fijo dispuesto a la aventura y a la vida errante. No tenía conciencia de límites ni de propiedad. El ganado traído hasta las latitudes por los españoles, que quedó abandonado luego de la primera fundación de Buenos Aires, se multiplicó prodigiosamente. Ese ganado cimarrón tuvo mucho que ver con la presencia y la vida libertaria del gaucho en la desierta llanura. Esos miles de animales que pastaban, que eran el ganado sin dueño diseminado por la gran llanura, le permitían subsistir sin mayor esfuerzo. Solo le bastaban su lazo, sus boleadoras y su facón para faenar un animal y satisfacer sus necesidades de sustento. En ese animal faenado quedaban más de la mitad para banquete de perros, cuervos y chimangos, sintiéndose con los años el efecto de ese desperdicio. Con placer y verdadera certeza solía bolear a algún gambetero avestruz o avestruz blanco, ya que los salones le servían para cambiar al pulpero por yerba, tabaco, papel de armar y alguna bebida. Para el gaucho, muy hábil jinete con pericia extraordinaria, el caballo era su único compañero y única riqueza, una especie de complemento vital indispensable. En su recorrido por las pampas, domando, adiestrando, cabalgando y con todos los horizontes al alcance de su voluntad, supo penetrar en la historia con su legendaria estampa. Adicto al mate, conocía el gaucho el significado de los colores de la bandera que el pulpero ponía en el frente de su almacén. El color blanco le indicaba que ahí solo se vendían vicios, yerba, tabaco, bebidas, y cuando pendía la bandera roja era para comunicar que ese día se vendía carne. Ahí se arrimaba el gaucho para aprovisionarse de vicios y hacer un poco de vida social, soñando con el haz de espada en alguna partida de truco y dejando que su facón le acariciara la espalda por si se armaba alguna gresca. Así se figuraba la figura del gaucho, hombre de rostro curtido, libre, sin trabajo y sin vivienda fija, que recorría la llanura junto al caballo con quien compartía los riesgos del combate y el trabajo, las inclemencias del tiempo y el rigor de la pobreza, y todas las penurias de su azarosa vida. Era el que dormía sobre el recado cuando caía la noche, cubierto por la oscuridad y un manto de estrellas. Era la pampa toda su universo. El ejército reclutó para sus huestes a muchos de ellos. Ingresaron así en las filas patrióticas y eso les hacía sentir cierto grado de protección cuando carecían de papeleta que pedían las autoridades. La audacia y habilidad para cabalgar, con enorme conocimiento del suelo, hicieron de él un excelente soldado. Los gauchos reclutados por Belgrano y San Martín para sus ejércitos, los que acompañaron a Güemes en sus campañas del norte y los que participaron en las campañas al desierto, defendieron con valor y destreza a nuestra patria naciente. Fueron gauchos que tuvieron la misión de elevar las 600 cabezas de ganado que el general San Martín necesitaba para alimentar al ejército de los Andes, cuando en enero de 1817 inició el cruce de la cordillera. Este personaje, el gaucho, sin una actividad definida y sin compromisos, cargado de experiencia, amalgama de tierra y hombre, criado a campo, inseparable su mejor amigo, el caballo, su fisonomía aún hoy lo distingue cualquier otro habitante. Fue huérfano de dos culturas, la europea y la aborigen. De los españoles heredó su prestancia para cabalgar, de los nativos la astucia. Así recorría cabalgando la vida a trote lento o a tendido galope, en soledad, huyendo o peleando,
abandonado a su suerte, mirado con el corazón aquel paisaje interminable, hábil para el manejo del cuchillo, trabajó de cuarteador en los mataderos, también en graserías y saladeros. Fue alistado en la policía, guardia de los comités, carrero, domador, payador, cuatrero y hasta maleo en el arrabal. Hombre de las pampas argentinas que comía carne asada acompañada con un poco de mate y algún cigarro. Se lo trató de sojuzgar, de volverlo civilizado, pero hasta dónde pudo resistir los embates del poder, ligado a las actividades ganaderas y muy valorado en el trabajo rural. Durante muchos años fue marginado socialmente. Fue así como debido a los cambios políticos de los tiempos modernos, fue perdiendo de a poco su más bien más preciado, la libertad. Cuando las tierras se fueron loteando y cada dueño plantó el alambrado como límite de su propiedad, se vio recortado su espíritu libertario, y es ahí donde comienza a desaparecer el gaucho, nómade. Además, las tareas rurales se van modificando y pasan de ser temporarias a un desarrollo permanente durante todo el año. Esta nueva situación hizo que se fuera arrimando a las estancias y al límite de las ciudades, donde se lo denominó guapo. A ese gaucho con amor propio, devoción por la amistad y sentido solidario. Se destacó en la yerra por su habilidad con el lazo y el cuchillo, en el arreo de animales, en la doma como rastreador y vaqueano. Hermoso relato de Dely Llarena, esta docente, escritora de la localidad de Garré, que ha escrito los libros que relatan parte de la historia de nuestra comunidad, a la cual agradecemos profundamente y de la cual hemos extraído este texto para compartir con todos ustedes. Continuamos con nuestra programación.